en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, muy buenas tardes, soy Isel Martínez y hoy voy a estar con ustedes en Matices. Randall Rivera, el director de Noticias Monumental, está fuera de la cabina atendiendo algunos otros asuntos, pero igual les prometo que el programa de hoy va a ser principalmente muy didáctico para muchas personas que tienen su empresa física o que también se encuentran inscritos ante Hacienda. Pero bueno, más adelante les voy a profundizar más de qué se trata, sin antes hacer un repaso también por las principales noticias que se han dado durante el día, y sin duda hoy el foco de la información está fuera de Costa Rica, principalmente por la visita que ya desde hace algunos días el Papa Francisco está haciendo por Estados Unidos. De hecho, en este momento, siguiendo la señal, se encuentra el sumo pontífice visitando a una escuela católica, específicamente Nuestra Señora Reina de los Ángeles en Harlem. Recordemos que ayer estuvo ante el Congreso de Estados Unidos en Washington. Es la primera vez en la historia que un papa, en este caso, se reúne ante las dos cámaras de diputados en la historia de Estados Unidos, y hoy se convirtió en el quinto Papa en estar frente a una asamblea en la Organización de Naciones Unidas, donde por cierto también participa el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Hay mucho peso en este momento de potencias políticas presentes en Estados Unidos. Está el Papa Francisco, que ya a lo largo de esta semana, incluso en Matices, les hemos presentado el gran impacto que tiene la figura en lo que es capital político a nivel mundial, incluso para personas que no son o que no pertenecen a la religión católica. Pero bueno, ya lo hemos demostrado, incluso también en Estados Unidos, además de congregar, como siempre, el presidente de Estados Unidos está Xi Jinping, el mandatario de China, también Vladimir Putin. Imagínense ustedes en este momento el dispositivo de seguridad que hay en Estados Unidos y también la movilización de toda la prensa nacional e internacional, para que se den una idea. De hecho, en Noticias Monumentales, en redes sociales, hemos desplegado una infografía con algunas frases muy ilustrativas que dio hoy en su discurso en la sesión de la Asamblea de Naciones Unidas, en la Asamblea General, donde están los presidentes de toda la región. Hay algunas frases muy interesantes que citó el Papa Francisco, y no era para menos el discurso que dio él ante la Asamblea o ante el Congreso de Estados Unidos fue muy fuerte. El de hoy también hizo algún llamado muy importante, principalmente al Consejo de Seguridad de la ONU. Aludió directamente a las naciones ricas que impiden el desarrollo de los países en vía de desarrollo. Un discurso también muy presente y que va muy en función a la encíclica papal Laudato Si, que es la que él llama el cuidado del medio ambiente y la casa común. Pero bueno, hoy se vio en muchas partes de este discurso como una réplica a este documento papal, donde por cierto él insta a cuidar lo que llama en la misma encíclica la casa común, y también a no vivir de la cultura del descarte, donde él textualmente citó que se ven más afectadas las personas de bajos recursos, principalmente por la discriminación que se da hacia este sector de la población, y también porque, como lo ha venido diciendo en los últimos meses, son las personas más afectadas con el fenómeno del cambio climático, la escasez de productos y también del agua. Para recordarles algunas de las frases que ha dicho el Papa Francisco hoy en el discurso y que desplegamos en una infografía que de hecho ustedes pueden acceder a través de @monumentalcr en Twitter y también Noticias Monumental en Facebook. Tratamos de ilustrar algunas de las 10 frases que dijo el Papa, como por ejemplo que el poder tecnológico en manos de las ideologías nacionalistas o falsamente universales es capaz de producir tremendas atrocidades. Hoy, para evitar todo tipo de abusos con los países en vías de desarrollo, los organismos no deben tener una misión asfixiante hacia ellos. Otra de las frases que también citamos en esta infografía: el panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas de más bien el mal ejercicio del poder. Bueno, ha dicho frases muy fuertes en realidad, y no es para menos. Es un papa que se ha visto
muchas veces, en muchas instancias, por propios y extraños, alabados por muchas posiciones que ha tenido con respecto a los temas que en este momento preocupan al mundo. Bueno, sin duda esta es la nota más importante a nivel internacional. De hecho, habíamos tenido hoy en la segunda emisión de Noticias Monumental una transmisión en vivo por parte de Celia Medina, la periodista de BOA Noticias, que nos ha dado mucha información en vivo desde ayer el Congreso de Estados Unidos y hoy desde las Naciones Unidas. A nivel nacional, recordarles algunas también de las informaciones que ya les dimos a conocer a lo largo del día. Una de ellas es que el Instituto Costarricense de Electricidad hizo una solicitud ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de ajuste ordinario para el próximo año, que representaría un aumento en la tarifa eléctrica o en la generación de energía del 8.27%. Con esta cantidad, el ICE estima alcanzar ingresos netos por 67.000 millones de colones, un poquito más. Y también, si usted en este momento aún no tiene su prueba o su licencia, más bien, les recordamos que este próximo lunes el Ministerio de Obras Públicas y Transportes va a liberar 3 bloques de citas. En total estamos hablando de que son 4.788 citas que va a liberar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En este caso, 3.564 son para licencias tipo B y C y 1.224 para licencias tipo A. Así que si en este momento usted no tiene licencia, le invitamos para que ingrese directamente a la página del Ministerio de Obras Públicas o Transportes o también al call center del MOP para que pueda sacar su cita y así obtener su licencia. Y ahora sí, lo que les decía desde el principio, hoy tenemos un programa que les va a servir principalmente a todas las personas que están inscritas ante el régimen de tributación o ante el Ministerio de Hacienda, porque estamos próximos a terminar el periodo de cierre fiscal. Mucha gente tal vez cuando va por las tiendas o por el centro comercial se da cuenta que hay algunas ofertas precisamente por eso, por el periodo de cierre fiscal. Pero exactamente qué es el cierre fiscal y qué deberían hacer las personas que en este momento están inscritas ante Hacienda. Bueno, hoy le quiero dar la bienvenida a Roy Martínez, contador público y privado y también experto en asesoría tributaria. Buenas tardes, Roy. Buenas tardes, Isel, muchas gracias por la invitación. Un gusto, primero que nada, compartir micrófono a esta hora con usted y tratar de explicarle un poquito a la gente en qué consiste el tema fiscal y lo que se avecina, que ya estamos prácticamente con el cierre encima. Así es. Bueno, primero que todo, Roy, sería bueno poner en contexto la situación, específicamente qué es lo que toda la gente que en este momento, y el público en general, porque tal vez en este momento no están inscritos ante Hacienda, pero piensan poner algún negocio, por pequeño que sea, se debe hacer la declaración siempre, pero ¿qué es lo que debe conocer la gente que en este momento está inscrita ante Hacienda? Correcto. Bueno, primero que nada, el cierre fiscal se aproxima, es este 30 de septiembre. Ok. Nuestro sistema fiscal establece el periodo fiscal que va desde el 1 de octubre de un año al 30 de septiembre del año siguiente. Actualmente nuestro sistema tributario es un sistema cedular. Eso significa que tenemos diferentes tipos de impuestos. Está el impuesto de venta, está impuesto al salario, impuesto dividendos y está el impuesto de renta. En estos momentos el tema que vamos a tocar es un poco el tema de impuestos sobre la renta, cuyo vencimiento del periodo estamos ahorita al 30 de septiembre. Ok, ¿quiénes tienen que declarar? Por ejemplo, la declaración del impuesto de renta la tienen que realizar todas las personas físicas y jurídicas que tengan actividades comerciales. Esto por principio son las personas que deben presentar la declaración del impuesto sobre la renta. También es importante mencionar que nuestro sistema de renta es un sistema territorial. Eso significa que vamos a tener grabadas todas las rentas producidas a nivel nacional. Y también que es una renta tipo producto. Significa que, por ejemplo, las ganancias de capital no van a estar grabadas. Mucha gente habla del periodo de cierre fiscal. Ahí estamos otra vez, ya el micrófono apagado. Le repito la pregunta. Hoy, o en este momento, mucha gente habla del periodo de cierre fiscal, pero incluso muchas de las mismas personas que están inscritas ante tributación en este momento no saben qué es el periodo de cierre fiscal. Ok. La ley establece un periodo especial para efectos de hacer las declaraciones de impuesto de renta. Tenemos
que este periodo fiscal, en este caso, la ley establece, va a ser el periodo o el lapso de tiempo en el cual se deben de presentar las declaraciones y se tiene que hacer la relación de ingresos y gastos del periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre. Okay, en este caso, entonces, ¿quiénes tienen que declarar? ¿Quiénes pueden declarar? Porque hay mucha gente que en ese momento tal vez tiene un negocio y dice, bueno, no tuve ningún ingreso, pero igual hay mucha gente que tal vez por eso se queda sin declarar. ¿Quiénes están obligados a declarar? Ok, los obligados a declarar van a ser todas las personas físicas y jurídicas que tengan actividades comerciales y que además estén debidamente inscritas en los registros de tributación. Esas son las personas que están obligadas a declarar el impuesto de renta antes o más bien el cierre fiscal al 30 de septiembre, y esa declaración se tiene que presentar a partir del 1 de octubre y fecha máxima límite es el 15 de diciembre. Durante este periodo, los contribuyentes, tanto físicos y jurídicos, deben preparar sus declaraciones y hacer las presentaciones, las debidas presentaciones. Okay. Y también, dentro de ese periodo se tiene que hacer también el pago o la liquidación del impuesto sobre la renta correspondiente, si corresponde pagar, porque podría ser que no les corresponda pagar, simplemente sea presentar en el caso de que no hayan utilidades o que sean montos que estén exentos por ley. Ok, entonces, el 30 de septiembre es el cierre oficial del periodo fiscal. Ok, correcto. Entonces, no es que las personas en este momento que están inscritas ante Hacienda deben presentar la declaración antes de ese día. Es ahí donde es el cierre, más bien es posterior cuando se debe presentar. Es correcto, o sea, estamos prácticamente en el fin del periodo fiscal. Hoy estamos 25 de septiembre. Ajá. Y el cierre es el 30 de septiembre. No significa que el 30 de septiembre se tenga que presentar la declaración. A partir de ese momento, del 30 de septiembre, es cuando la ley permite que se empiecen a presentar las declaraciones. Ya el 1 de octubre, ya se puede presentar la declaración. Y la ley establece 2 meses y medio, o sea, máximo al 15 de diciembre para presentar esas declaraciones. Se puede presentar en cualquier momento a partir del 1 de octubre y hasta el 15 de diciembre. El 30 de septiembre es solamente la fecha del corte del año, y la ley permite ese mes y medio para que se dé la presentación de las declaraciones de impuestos. Para una persona que en este momento tiene un negocito o que incluso da servicios profesionales, ¿qué es lo más recomendable en este caso? Esperarse a que se dé el cierre del periodo fiscal para que ya empiece a juntar todos los documentos y empiece a poner en orden la declaración, o es mejor que lo vayan haciendo así paso a paso o de mes a mes? ¿Cómo se recomienda en este caso? Bueno, a esta altura del año ya deberíamos de tener todas las contabilidades debidamente hechas, procesadas y casi revisadas, ¿verdad? Especialmente las contabilidades que tienen cierto volumen. Lo recomendable es que la contabilidad se lleve mes a mes. Ajá. Se pueda revisar mes a mes. Cuando las empresas tienen un volumen importante de movimientos, de generación de transacciones, es fundamental de que la contabilidad se lleve mes a mes, porque eso permite, primero que nada, que la contabilidad no debe ser tomada solamente como una obligación fiscal. La contabilidad debe ayudar a la gerencia o a los socios o a los dueños para la toma de decisiones. Y de ahí la importancia de que se vaya revisando mes a mes. Para las empresas pequeñas o los contribuyentes pequeños o medianos, se podría recomendar que se lleve en forma trimestral. Ajá. Pero nunca dejar todo para el final, porque inclusive a nosotros como contadores nos llega algún cliente con la documentación allá por diciembre. O sea, ajá, eso es imposible. O sea, es imposible poder hacer un trabajo eficiente, porque ya tenemos un periodo fiscal ya totalmente muerto, en el cual si se tenían que hacer algunas correcciones en el periodo, ya en ese momento ya no va a haber ninguna alternativa para poder avanzar o hacer los trabajos, en este caso, eficientemente. Ok, entonces en este caso, bueno, ya se cuenta con las contabilidades, pero ¿cuáles son los deberes que deben cumplir todas estas personas inscritas? Ok,
Los deberes, hay dos tipos de deberes, unos que son los formales y otros que son los materiales. Los deberes formales deberían, todas las personas que realizan actividades comerciales en este país deberían de estar debidamente inscritas. Eso es uno de los deberes formales. Entre los deberes formales tenemos que deben de estar inscritas ante tributación. Se debe llevar libros contables, bueno, en este caso algún sistema digital de información, y presentar las declaraciones. No todos los contribuyentes o personas que realizan actividades comerciales están inscritas. Eso es una realidad, inclusive una realidad que es compleja para la misma administración tributaria, porque no puede controlar sobre esas personas que no están registradas actualmente dentro del sistema tributario. No se puede seguir ningún control. De ahí que parte de las obligaciones que pide la administración o que sigue la administración tributaria para todos los comerciantes es cumplir con los deberes formales. También dentro de los deberes formales está conservar registros contables, documentación contable. Eso es fundamental porque la administración tributaria puede requerir esa información en cualquier momento y usted no puede desconocer o decir, no, es que no sabía de que tenía que guardar la información contable y todo eso. Igualmente, otro deber formal es el cambio de domicilio fiscal. Por ejemplo, las empresas o los contribuyentes, pensemos que es normal que tengan cambio de domicilio. Y esos domicilios, si no los informan a la administración tributaria, eso es penalizado, puesto que la administración tributaria no va a poder localizar a esos contribuyentes cuando sea necesario. Partamos de un ejemplo hipotético. Yo doy asesorías y tal vez me inscribí ante el Ministerio de Hacienda hace 3 años. Di asesorías hace 3 años, dejé de dar asesorías y nunca hice una declaración de renta. En este caso hay muchas personas que están en esa situación. Partamos de este hecho hipotético. ¿Qué deben hacer esas personas? Eso es muy común, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, por alguna situación especial, los contribuyentes van y se inscriben, qué sé yo, porque alguien les solicitó que tenía que tener factura timbrada y le dijeron, es muy fácil, vaya a tributación y se inscribe y listo, y sacó y ya quedó en el registro de contribuyentes. Pero al contribuyente no se le dijo en ese momento cuando fue a Hacienda, o si se lo dijeron, pues no puso atención y presentó las facturas, pero no declaró. Si la persona no declaró, por ejemplo, en este caso, hace 3 años, y la administración tributaria aún no le ha requerido las declaraciones, porque la administración tributaria podría requerir las declaraciones en cualquier momento, ¿verdad? Si usted está inscrita ante el registro de contribuyentes de tributación y usted no presenta la declaración, la administración tributaria en cualquier momento le dice, mire, Isel, usted no me ha presentado la declaración de impuesto de renta, necesito que venga o que me la presente. ¿Hay algún periodo específico? Nada más simplemente cuando ellos ya vean dentro de la fiscalización que hacen que tal vez no se ha hecho. No hay, la administración tributaria les requiere las declaraciones. En el momento que les requiere las declaraciones, usted tiene que inmediatamente proceder con las declaraciones, porque hay multas. Si usted presenta las declaraciones sin que la administración tributaria se las requiera, la administración tributaria establece que hay reducciones de las sanciones que se tienen establecidas por la no presentación de las declaraciones. En estos momentos, si usted voluntariamente presenta sus declaraciones, esas multas se ven reducidas significativamente. Usted en estos momentos, si no ha presentado las declaraciones de hace 3 años para acá, por ejemplo, a hoy sin ningún problema puede presentarlas, puede hacer la contabilidad, si tiene la documentación debida, que son las facturas de ingresos y los gastos debidos, puede hacer su declaración. La puede hacer en cualquier momento, vencido el plazo, en cualquier momento puede hacer usted la declaración, y sí, por supuesto que va a haber una multa, por supuesto que van a haber intereses, que van a correr moratorios y otras cosas más, si tuviese que pagar impuestos sobre la renta. También les hablaba sobre los deberes materiales, también están los deberes formales. El deber formal el deber formal y los deberes materiales. El deber material es, por ejemplo, la presentación de las declaraciones de impuesto de renta, que es a lo que vamos, ¿verdad? Eso está dentro de los deberes que tiene el contribuyente, tanto los formales como los materiales.
Ok. En este caso, bueno, ya llegó el momento, el periodo en el que ya tengo que presentar la declaración. ¿Qué es lo que se debe presentar? Ok. Para efectos de presentar la declaración, en realidad en estos momentos solamente es la declaración, la D101, que es la fórmula D101 así llamada por la Administración Tributaria. Esa es la declaración de impuesto de renta que se debe presentar en este momento. Ajá. Ok. Bueno, vamos a hacer una primera pausa comercial. A la vuelta, a la gente que en ese momento nos está escuchando, si tiene alguna duda y desea evacuarla con respecto a lo que es el periodo de cierre fiscal, si usted tiene algún negocio o incluso es una persona física que da algún tipo de asesoría, pues también lo invitamos a que marque 905-222-0000, a ver si le podemos ayudar desde aquí también. Ya volvemos y al rato, después de la pausa, le vamos a abrir la línea. Sus contrastes. Esto es Matices. Dos de la tarde con 36 minutos. Estamos ya hoy viernes terminando la semana con un programa que sabemos que es de suma utilidad para muchos de los contribuyentes y de las personas que en este momento están inscritas ante el Ministerio de Hacienda, porque nos acompaña Roy Martínez, él es asesor tributario. Y está hablándonos de una parte muy interesante como es la declaración y el cierre del periodo fiscal que finaliza precisamente la próxima semana. Está en este momento llenísima la central telefónica 905-222-0000, porque sabemos que hay muchas personas que en este momento tienen algunas consultas y vamos a recibirlos de una vez. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, buenas tardes, Luis Rodríguez. ¿Perdón? Sí, Luis Rodríguez. Don Luis Rodríguez, adelante, háganos consulta. Sí, gracias. Mire, yo tengo una empresa que no se dedica a ninguna actividad comercial. Lo único que tiene es un carro inscrito, ¿verdad? Y no vendo absolutamente nada. ¿Tengo alguna obligación de declarar algo? Ok, ¿tiene una empresa? Sí. Okay. Que no realiza ninguna actividad comercial. Ok, no realiza. Lo único que hace es tener inscrito un vehículo. Ok, tiene inscrito un vehículo. Perfecto, muchas gracias. ¿Le respondemos de una vez, Roy? Sí, para uso personal, no es para uso. No tenía ninguna actividad comercial. Ok, perfecto. Es de las empresas que antes habían grabado que tenían que pagar un impuesto anual, aunque no produjeran ni un 5. Ajá. ¿Verdad? Que es una cosa rarísima porque ahí nadie está obligado a lo imposible y una empresa que no genera ingresos no se sabe por qué le cobran impuestos, pero bueno, así se había hecho la ley y ya por dicha la quitaron. ¿Y usted igual hace la declaración cada año o nunca ha hecho declaración? Bueno, he pagado el impuesto todos los años anteriores, ¿verdad? Pero creo que este año no me toca, si no entiendo. Ok, perfecto, muchas gracias. No sé si tengo que declarar o hacer algo. Ok, perfecto. Roy. Sí, muchas gracias al oyente que nos hace esta consulta. Es importante aquí establecer, como punto 1, es ver si la empresa está inscrita ante la Administración Tributaria, puesto que si la empresa está inscrita ante la Administración Tributaria, debe presentar la declaración, aunque sea en ceros, porque esto suele suceder muchas veces, que tienen empresas que son tenedoras de bienes. Por ejemplo, en el caso de don Luis, que tiene esta empresa en la cual tiene escrito el vehículo, y esta sociedad, por alguna situación especial, el abogado o el mismo contribuyente la había inscrito ante la Administración Tributaria y nunca presentó declaraciones. O sea, si fue declarada o si fue inscrita ante la Administración Tributaria y nunca ha presentado las declaraciones, tiene que hacerlo, porque eso le incurre en una multa. La no presentación de una declaración, en estos momentos, la multa anda en medio salario base. Medio salario base son poquito más de 200,000 colones. El salario base en estos momentos anda en 403,400 colones. El 50%, estamos hablando que son 201,200 colones. Por cada año que no presente. Por cada año que no presente declaración de impuesto de renta. Muy importante, mucha gente no sabe ese dato. Sí, eso es importante, que se acerquen a la Administración Tributaria y consulten a ver si ellos en qué estatus están. Igualmente, el Ministerio de Hacienda pone a su disposición a través de la página web donde se pueden consultar si una empresa está inscrita o no está inscrita. Y si está inscrita, definitivo, tiene que presentar la declaración aunque sea en cero.
Perfecto, recibimos más llamadas, le recordamos 905-222-0000. También si en este momento está cerca de una computadora, nos puede también hacer llegar su consulta a través de @monumentalcr en Twitter o Noticias Monumental en Facebook. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Muy bien, ¿y usted? ¿Con quién tenemos el gusto? Luis Llames le habla. Tengo una situación particular que ocupo que me ayuden a ver cómo la acomodo. Okay. Hace algún tiempo yo manejaba un taxi y yo le solicité a una compañía de tarjetas que me dieran un datáfono para poder brindar el servicio de descuento con tarjetas en el vehículo, ¿verdad? Yo soy chofer, no soy propietario. Okay. La compañía me inició el proceso, me inscribió en Hacienda y nunca me facilitó el datáfono. Ok. Me di cuenta a los meses de que ellos me habían inscrito y que yo aparecía inscrito en Hacienda como persona física. Por razón del destino, actualmente estoy intentando montar un comercio vía internet. Entonces, quisiera ver qué cargas tributarias tengo en base al tiempo que esta compañía me inscribió sin yo tener ningún ingreso por la situación que se había planteado al inicio, ¿verdad? Y si en estos momentos yo puedo llegar a acercarme a la tributación directa y decirles, bueno, ok, tengo entendido que la naturaleza de mi operación en estos momentos aparece como chofer de taxi, usuario de como sea. Quiero cambiar esa naturaleza porque quiero poner un negocio virtual. ¿Y cuál sería el procedimiento? Eso sería todo. Ok, ¿tiene el dato de cuándo fue que fue inscrito ante Hacienda? En el presente periodo fue. ¿En este año? Y fue en el presente periodo. Fue de diciembre para acá, en algún momento de... Perfecto, Roy. Sí, muchas gracias por la consulta. Ok, efectivamente no hay mucha torta en este caso, ¿verdad? Porque todavía no ha cumplido o está por cumplir el primer periodo fiscal. Ahí lo que primero que nada, tiene que tener claro que tiene que hacer la declaración de impuesto de renta ahora con fecha 30 o con corte el 30 de septiembre y tiene chance todavía hasta el 15 de diciembre para presentarlo. Ahora bien, él dice que está inscrito en Hacienda como taxista. Él, en este caso, bueno, no me quedó el nombre del señor, puede presentarse a la administración tributaria y solicitar que se le agregue, podría ser una segunda actividad comercial, que sería la nueva actividad que va a iniciar, que es el comercio internet, y si él quiere puede desinscribirse como taxista y dejar solamente esa actividad o tener dos actividades. Los contribuyentes pueden tener varias actividades comerciales inscritas. De hecho, la ley lo exige de esa forma. Si el contribuyente tiene diferentes actividades comerciales, podría ser de cualquier índole, tiene que inscribirlas, todas las actividades. Es uno de los deberes formales que tiene que cumplir el contribuyente. Entonces, en resumen, puede ir a la administración tributaria, indicar que ya no es taxista y que ahora se va a dedicar a otra actividad, y ahí mismo la administración tributaria le hace el cambio. Eso no tiene, en estos momentos no tiene ningún problema y no va a tener ningún problema. No va a tener ninguna multa porque no se ha cumplido el año. No se ha cumplido. Lo que sí es importante que haga la declaración, porque aunque él no haya tenido ingresos en este caso como taxista, él debe de hacer su declaración de impuesto de renta. Perfecto, bueno, y más llamadas y la recibimos de una vez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Un oyente. Adelante. Sí, el asunto está así. Hace unos 10 años yo me apareció un carajo que hace, digamos, de una imprenta. Y me dice, vea, yo le hago algunos formularios y yo le dije que sí, para tener el facturero. Y él me inscribió. ¿Cómo es? En Hacienda es. Bueno, yo me dedico a digamos, transfletes, le hago jardines, tapo goteras, le hago una canoa, yo trabajo en todo lo que sea, lo que aparezca. Y entonces, en los primeros años, la verdad que el hombre me dio los factureros y yo la verdad es que nunca fui a tributación, o no, después me dijeron que no, que eran de un contador. ¿Qué puede hacer uno para ponerse al día después de 10 años? Ok, perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias por la consulta. Ok, ahí lo primero que tiene que hacer es revisar
en los archivos, o más bien directamente en la administración tributaria, a ver si aparece inscrito como contribuyente. Y si aparece inscrito, a ver en qué momento se inscribió, porque a partir de ese momento tuvo que haber presentado declaraciones del impuesto sobre la renta. Actualmente la ley establece que la obligación tributaria prescribe a los 4 años para los contribuyentes que están inscritos. Por ejemplo, si el oyente se inscribió hace 10 años y está debidamente inscrito ante la administración tributaria, su obligación para tributar prescribe cada 4 años. Significa que la última declaración que tiene en estos momentos pendiente es la del 2010. Para atrás no tendría que declarar, porque el periodo de prescripción automáticamente se aplica. Si él está inscrito, porque si no está inscrito, la ley lo va a castigar con todos los 10 años, porque la ley establece que si el contribuyente no está inscrito y está realizando actividades comerciales y en algún momento la administración tributaria le solicita las declaraciones, le puede solicitar las últimas 10. Entonces, lo primero que tiene que hacer es averiguar, podría ser directamente en tributación o a través de la página de tributación, averiguar desde cuándo está inscrito. Si no está inscrito y él no ha dado facturas, pues no va a tener ningún problema. El problema es que él no esté inscrito y haya dado facturas. Eso sí es un problema, porque eventualmente a la administración tributaria le podría requerir todas las declaraciones de los 10 años, si no está inscrito. Y si está inscrito, la prescripción son 4 años para el término de la prescripción. Entonces la recomendación es que vaya a la administración tributaria y revise a ver desde cuándo está, si está inscrito y desde cuándo está inscrito. Perfecto. Bueno, tenemos chance para más llamadas. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Jonathan. Adelante, don Jonathan. Sí, bueno, mi consulta es la siguiente. Yo me inscribí en Hacienda el año pasado, en agosto. Doy asesorías a una entidad financiera y precisamente me declaro un poco ignorante en el tema de impuestos. Bueno, nunca había trabajado como independiente, ¿verdad? Pero bueno, trabajé de agosto a diciembre del año pasado, ¿verdad? Tuve mis ingresos. Luego trabajé como asalariado de enero, digamos que a junio de este año. Pero en julio de este año decidí volver a trabajar como independiente y pues ahorita ya cierra el periodo fiscal. La pregunta es, bueno, yo en aquel momento no declaré por ignorancia, porque solamente me di cuenta, no sí sabía, pero realmente se me olvidó y no lo hice. Ahora pues ya deseo hacer la declaración, pero no, igual sigo sin entender mucho el proceso y quisiera que me explicaran un poco. ¿Cuándo fue que se inscribió? Disculpe. Yo me inscribí como en julio o agosto del año pasado. Ok, del año pasado. Perfecto, y adelante. Entonces, trabajé con ingresos profesionales hasta diciembre, fui asalariado de enero a junio, julio, y luego en agosto sigo o continúo siendo trabajador independiente hasta la fecha. Entonces quisiera que me explicara en este caso el proceso que debo de seguir para pagar los impuestos. Gracias. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, muchísimas gracias por la consulta. Ok, ahí es importante tener claro la fecha, Isel, en la cual se inscribió como contribuyente. Esto porque la administración tributaria o la ley, ¿verdad? La ley fiscal establece que si el contribuyente se inscribe en los últimos 3 meses del periodo fiscal, puede juntar esos 3 meses con los siguientes 12 meses del siguiente año, haciendo un periodo fiscal de 15 meses. En este caso, el oyente, si estamos seguros que fue julio o agosto que se inscribió, él puede juntar esos 3 meses del periodo fiscal pasado y pegarlos con todo este periodo fiscal y hacer un periodo fiscal de 15 meses. En estos momentos, él, si fue inscrito en julio o agosto, no tendría ningún problema. Junta esa parte de julio y agosto, y de julio y agosto y septiembre del periodo fiscal pasado, más los servicios profesionales que haya brindado durante este periodo fiscal, y hacer una declaración fiscal. En estos momentos, él realmente no tendría, digamos, no estaría moroso, siempre y cuando su inscripción haya sido posterior al 1 de julio del 2014. Ok, recibimos más llamadas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
Juan Vicente Monge, Desamparado. Juan Vicente, adelante. Yo tengo una pequeña empresa, una sociedad, y bueno, he declarado normal, he pagado normal, solo que este año los ingresos bajaron considerablemente. Lo que pasa es que Hacienda ya automáticamente le programa a uno trimestralmente los pagos conforme a la declaración anterior. Entonces, no sé cómo funciona eso, si este año estoy pagando y tengo que declarar y los ingresos son muy pocos, no corresponden a los que realmente estoy pagando. Ok. Esa sería mi consulta. Perfecto, muchas gracias, don Juan. Sí, don Juan, muchas gracias por su consulta. Ok, efectivamente los pagos parciales por ley es uno de los deberes formales que tiene el contribuyente, hacer los pagos parciales. Ok, los pagos parciales consisten en adelantos al impuesto de renta que se hacen en los meses de marzo, de junio, de junio y de septiembre. Se deben hacer 3 adelantos. Y ese adelanto es un promedio de los últimos 3 años de impuesto de renta. O sea, los últimos 3 años se suman, los últimos 3 años, o el impuesto pagado en los últimos 3 años, se suman, se hace un promedio y se paga un 25% de cada uno, un 25% de ese promedio. O si el último año se pagó más impuestos que en los años anteriores, en el año fiscal, por ejemplo en este caso del 2015, se tiene que pagar un 25%. Ahora bien, esos son adelantos de impuesto de renta que al final se van a deducir del impuesto total a pagar. ¿Qué pasa cuando las empresas tienen ingresos o los ingresos no son, son menores a los ingresos de los años anteriores? El contribuyente podría pedir a la administración tributaria que le elimine esos pagos parciales. En este caso, don Juan Vicente tuvo que haber hecho el pago parcial del mes de marzo y el de junio. Y si en estos momentos, ya con la proyección, ve que el impuesto va a ser menor, él puede todavía solicitar a hoy, tiene tiempo hasta el 30 de septiembre, solicitar una disminución de los pagos parciales ante la administración tributaria. Eso se puede hacer en estos momentos. Todavía él puede hacer una disminución de ese tercer pago de impuesto de renta. Ok, bueno, ya hay otras consultas también que nos están llegando en redes sociales. Por ejemplo, ¿cómo se calcula cuánto tengo que pagar? Ok, el cuánto tengo que pagar, eso es lo más importante a nivel de impuesto de renta. O sea, cuando yo tengo la contabilidad debidamente terminada y procesada, el cuánto debo pagar, vamos a calcularlo. O sea, tenemos el ingreso total del periodo, eso va a ser la sumatoria de todos los ingresos, y tenemos los gastos. Del periodo estamos hablando del 30 de octubre del año anterior. No, del 1 de octubre. Del 1 de octubre al 30 de septiembre. Al 30 de septiembre. Ok, durante ese periodo nosotros tenemos ingresos, todo lo que se facturó. Y durante ese periodo también tenemos todos los gastos. Al final hacemos una resta entre total de ingresos gravables y gastos deducibles. Eso nos va a dar una utilidad o una renta neta. Sobre esa renta neta es donde pagamos el impuesto. Ok, para las personas físicas se calcula de una forma y para las personas jurídicas se calcula de otra forma. Muy interesante. O sea, son diferentes. Eso es importante que el contribuyente lo sepa. Por ejemplo, las empresas o las personas jurídicas se calcula haciendo una combinación entre el ingreso total y la utilidad neta. Por ejemplo, si las empresas tienen ingresos por encima de los 52 millones, tienen ingresos por debajo de 52 millones de colones, sobre cualquier utilidad van a pagar el 10%. Ok. Si por ejemplo las empresas tienen ingresos superiores a 52 millones y hasta 106 millones, 26 mil colones, si tiene ingresos brutos sobre ese rango, sobre cualquier utilidad va a pagar el 20%. Y si las empresas tienen ingresos por encima de 106 millones, 26 mil colones, sobre cualquier utilidad que tengan, van a pagar el 30%. Así, por ejemplo, si una empresa tiene una utilidad de 1 millón de colones y factura menos de 52 millones de colones, va a pagar solamente 100 mil colones. Si otra empresa que tiene igual 1 millón de colones de utilidad y factura más de 52 millones, pero menos de 106 millones, va a pagar un 20%, es decir, va a pagar 200 mil colones. Y si
tenemos otra empresa que se ha ganado igual el mismo millón de colones, pero factura más de 106 millones, esa empresa le tocará pagar el 30%. Esto es porque hay una clasificación entre pequeñas, medianas y grandes empresas, y la administración tributaria lo separa en escalas del 10%, del 20% y el 30%. Ahora bien, esas son las personas jurídicas, las empresas. Las personas físicas se calcula diferente, y las personas físicas el impuesto se calcula tomando como referencia sus ingresos netos, o sea, la utilidad neta, que resulta o es el resultado de sumar todos los ingresos menos todos sus gastos. Eso nos da la utilidad neta, y sobre la utilidad neta se calcula el impuesto de renta. En este caso, por ejemplo, tenemos también escalas, una del 10%. Por ejemplo, si las utilidades son inferiores a 5.259.000 colones, pagan, sobre esa utilidad paga un 10%. Si tiene utilidades por encima de 5.259.000 y hasta 8.723.000, sobre ese tracto va a pagar un 15%. Y luego, si las utilidades son superiores a 8.773.000 colones y hasta 17.581.000, eso va a pagar un 20%, y utilidades superiores a 17.581.000 colones paga el 25%. O sea, y luego al final se suma la parte del 10%, que salió del 10%, la parte del 15%, la del 20% y la del 25%. Se hace escalonado el impuesto a las personas físicas. Ok, bueno, tenemos otra llamada ahí que estaba pendiente desde hace algún ratito. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Adelante con su consulta, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, Randall Barrantes. Don Randall, adelante. Gracias. Por favor, yo tengo, para que me aclare ahí el licenciado, yo tengo una microempresa en la cual estoy bajo el régimen simplificado. Bueno, el contador es el que me hace las cosas y hasta ahí donde yo sé, nada más. No, bajo el régimen simplificado tengo que tributar renta, o si me puede aclarar un poquito más cómo funciona el régimen simplificado. El negocio que tengo es un catering service. Ok, perfecto. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes a usted también. Okay. Muchas gracias a don Randall por su consulta. Ok, el régimen simplificado, bueno, es un régimen establecido por la administración o por la ley para las pequeñas empresas. Bajo el régimen simplificado, las declaraciones son trimestrales. O sea, se tiene que presentar una declaración con corte al 31 de diciembre, otra con corte al 31 de marzo, otra con corte al 31 de junio y otra con corte al 30 de septiembre. Y esas declaraciones son únicas y definitivas en cada uno de los trimestres. Entonces, el que está bajo el régimen simplificado, siempre y cuando haya venido presentando las declaraciones en forma trimestral, no tiene que hacer ninguna declaración de impuesto de renta para el final del periodo fiscal. O sea, el cierre fiscal no aplica para las empresas del régimen simplificado, porque el periodo fiscal para estas empresas es trimestral y cada trimestre se liquida tanto ventas como rentas. Sí es importante, Isela, aclararles a todas las personas que nos escuchan y tienen régimen simplificado, que hay otra declaración que sí deben presentarla, y es la declaración informativa, la D151. Es fundamental. Muchas personas con empresas que están bajo el régimen simplificado, o personas físicas o jurídicas, omiten esta declaración y no la presentan. La declaración informativa tienen que presentarla todas las personas físicas y jurídicas que tengan relaciones comerciales con terceros, por ejemplo, en caso de servicios profesionales, que les vendan o compren servicios profesionales por encima de 50.000 colones al año, o alquileres, o cuando es cuando es compra de bienes y servicios que durante el año hayan superado 2,5 millones, y prácticamente cualquier negocio pues va a tener esas características. Así es que es fundamental, puesto que esta declaración es una de las que son de las que tienen las multas más elevadas. Ok, volviendo al tema del régimen simplificado, que también es uno de los que genera siempre muchas dudas, específicamente quiénes pueden estar inscritos dentro de ese régimen. Ok, en el régimen simplificado normalmente está el comercio minorista, por ejemplo, pulperías, bazares y algunas actividades comerciales. Por ejemplo, la administración tributaria tiene ya establecido los parámetros para lo que son los regímenes simplificados. También uno de los parámetros es el número de trabajadores que tiene y el monto anual de compras. Okay. Eso
la administración ya lo tiene debidamente regulado para los contribuyentes que entran en este régimen simplificado. Ok, el régimen puede entrar tanto personas físicas como jurídicas. Es correcto, es correcto. Una de las características que tiene el régimen simplificado es esa, que puede entrar tanto empresas físicas o jurídicas que tengan cierta cantidad de empleados, son 5 empleados máximo, y también un monto determinado de compras al año. Igualmente no pueden tener sucursales, o sea, no pueden estar operando 2 sucursales bajo el régimen de una misma empresa bajo el régimen simplificado, aun cuando sean empresas pequeñitas, no pueden. Ya cuando tengan 2 locales comerciales abiertos, ya ahí deja de ser régimen simplificado y ya pasa a ser régimen tradicional, que es el que declara impuesto de ventas mes a mes y declaración de impuesto de renta, por ejemplo, ahorita al final del periodo fiscal. Ok, supongamos de que yo tengo un negocio, un pequeño negocio, me va bien en mi negocio y decido, qué sé yo, pongámosle una tienda. Tengo una tienda de zapatos, me va muy bien con mi tiendita de zapatos y decido ampliar las sucursales o la cantidad de tiendas a 2 o 3 más tiendas. ¿Dentro de la declaración se tiene que incluir este tipo de información? No, en realidad la declaración, bueno, primero, como le decía, si ya tiene 2 tiendas o 2 sucursales, ya tiene que estar dentro del régimen tradicional del impuesto de renta. El régimen tradicional es el que hace las declaraciones mes a mes y se declara, y es la declaración que vamos a hacer ahorita. En la declaración solamente se incluyen los ingresos de la naturaleza que sea. Puede ser que usted tenga 3 actividades diferentes o 4 actividades. En la declaración hay un desglose que se tiene que hacer, si son ingresos por servicios profesionales, ingresos por ventas o ingresos por dividendos. Eso lo establece la misma declaración, pero en realidad en la declaración lo único que van son montos, son cifras nada más. No van los ingresos. Sí, relacionados a los ingresos, no va ninguna descripción, ningún detalle de la información. Ok, bueno, nos están entrando más llamadas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Tengo una pregunta respecto del régimen simplificado y la declaración de información que acaba de decir que se debe hacer. ¿Cada cuánto se debe hacer esa declaración de información, la D51, fue que dijo? Ok, perfecto. Le invitamos a que se mantenga en línea por aquello de que si se haga alguna repregunta. Ok, la declaración informativa se tiene que presentar todos los años y va con el corte o con el cierre fiscal ordinario. El cierre fiscal ordinario para nuestro país va del 1 de octubre al 30 de septiembre y lo tienen que presentar todas las empresas que cumplan con las características de haber hecho compras superiores a 2,5 millones o servicios profesionales o alquileres superiores a 50,000 colones. Lo tienen que hacer tanto los régimen simplificado como el régimen tradicional. Igualmente, esa declaración rige con esa misma fecha de 30 de septiembre, rige para todas las empresas independientemente del periodo fiscal que tengan particularmente, porque podría ser que hayan empresas que tienen el periodo fiscal, anual, del 1 de enero al 30 de septiembre, del 1 de enero al 31 de diciembre. Hay empresas que tienen ese cierre fiscal, pero igual deben cumplir con la declaración informativa con corte del 30 de septiembre, o sea, del 1 de octubre al 30 de septiembre. Eso es para todos los contribuyentes. Hacer la aclaración, siempre y cuando hayan tenido transacciones que ameriten la presentación de esa declaración, porque si no tuvieron transacciones que ameriten la presentación, no hay obligación de presentarla. Ok, hay más llamadas, hay bastantes consultas sobre esto. Muy buenas tardes, sí. Buenas, Luis le saluda. Adelante. Es en relación a la D151. El año pasado yo alquilé un local, 250,000 colones mensuales, lo alquilé en mayo, pero el contador dijo que podíamos unir la D151 de ese año con la de este año. Entonces me causa extrañeza si eso es factible o no. Gracias por la consulta. Ok, efectivamente no se puede unir. Siempre y cuando la única forma con la cual se puede unir es que usted se haya escrito posterior al 1 de julio. Si usted se inscribió antes del 1 de julio, usted tiene que hacer su declaración informativa y presentarla. No se puede unir. La ley no establece o no permite que esa declaración se pueda unir ese periodo con este. O sea, tuvo que haber presentado su declaración de impuesto de renta, su declaración informativa el año pasado junto con la declaración de impuesto de renta. Perfecto. Bueno. Julio.
¿Aló? Sí, adelante. ¿Dijo la inscripción junio o julio? ¿1 de junio o julio? No, 1 de julio. Si la inscripción es a partir del 1 de julio, se puede unir con este periodo fiscal. Si fue antes del 1 de julio, se tenía que haber hecho la declaración y presentar el D-151 el año anterior. Sí, no, fue anterior y lamentablemente la multa por este error son 800,000 colones. Sí, señor, les comentaba hace un rato que esta es la multa más onerosa, puesto que el mínimo, o sea, establece 10 salarios base de multa, que esos son cerca de 4 millones de colones, pero bueno, con las reducciones efectivamente quedan en 800,000 colones, pero sí es un error que lamentablemente se suele cometer, bueno, que es un error que se comete, ¿verdad? Ok, bueno. 3:05 minutos. Muchas gracias, Roy. Bueno, es que rápido pasó esto. Se pasó muy rápido, yo le dije, aquí venimos a tomar café y bueno, que dicha que le pudimos ayudar a mucha gente que en este momento está en carreras por esta situación que es muy importante y que nos obliga también a poner en orden a todas las personas que en este momento están inscritas ante el Ministerio de Hacienda. Bueno, terminamos de este lado esta entrevista, pero bueno, usted nos quiere dar una reflexión final. Sí, en realidad nosotros, bueno, como ciudadanos, como constitucionalmente lo establece la ley, debemos contribuir con las cargas fiscales, ¿verdad? Yo creo que de malo no es invitar a todas las personas, comerciantes y todas las personas que tengan actividades comerciales a estar a derecho con la ley, y todos debemos contribuir con las cargas fiscales. Tenemos un país que está con serios problemas fiscales y claro, todos debemos contribuir. Sabemos también que hay un gasto público enorme, pero bueno, por lo menos la parte nuestra es contribuir y los gobernantes pues que nos ayuden con un poco de disminuir esa carga fiscal, y en la medida que tengamos una buena cultura tributaria y fiscal, pues en esa manera o en esa medida vamos a tener un país más próspero. Yo creo que eso es lo que nos deja la materia de impuestos. Ok, bueno, valga la reflexión para que la apliquemos todas las personas que estamos inscritas en este momento en el Ministerio de Hacienda. 3:07, ya volvemos con Vivir Bien. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias, Isel, por así la que le oportunidad. invitamos en esta ocasión a la gente que tiene alguna duda sobre pensiones para que de una vez marque el 905-222-0000. A la vuelta, don Marco Vargas, gerente de Benevital, va a estar con ustedes. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Los tonos de la actualidad. Ponga su futuro en las mejores manos. Benevital le ayuda a planear su retiro un asesor personal para su pensión. Benevital le ayuda a planear su retiro hoy. 3:11 minutos y bueno, ya escucha la música, es la música que ustedes esperan todos los viernes, porque sí, ya está con nosotros don Marco Vargas, el gerente comercial de Benevital, quien nos viene a dar esas esperadas asesorías de todos los viernes aquí en Matices. Vivir Bien. Don Marco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isel, muy contento de estar aquí nuevamente, también súper contentos allá en la empresa. Ya el próximo 1 de octubre empezamos a recibir las primeras solicitudes de cara al quinquenio en abril 2016. Ya estamos a pocos días, a menos de una semana. El próximo jueves o 1 de octubre, jueves, estamos ya recibiendo las primeras solicitudes, así es que pues también abrimos o ponemos a disposición de la gente que si tienen a bien utilizar este programa para consultarnos o hacernos preguntas respecto al retiro de su quinquenio, pues aquí mismo también podemos ayudarle. Bueno, y ahí sí, a toda la gente que va a recibir el FCL, el Fondo de Capitalización Laboral, bueno, también podríamos aquí darle muy buena asesoría en qué emplearlo de la forma más eficiente. Correcto. Bueno, y vamos a recibir la primera llamada. No habíamos puesto la pista y hay mucha gente que en este momento está esperando la sección, don Marco. 905-222-0000. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Me llamo María de Heredia. Adelante, doña María. Yo soy una señora adulta mayor. Yo sé que lo que les voy a preguntar no es del BN Vital, porque yo soy una persona pensionada, pero como sé que el joven sabe tanto de pensiones y a mí me es difícil averiguar, tal vez ustedes me hacen el favor. Claro, adelante. Yo fui pensionada por invalidez hace como 14 años. Por supuesto que con una pensión muy pequeña, ¿verdad? Porque era un porcentaje mínimo del salario que yo ganaba. La pregunta es esta, exacta. Si yo ya tengo 68 años, obviamente, esa pensión no requiere un ajuste cuando cumplí los años que me hubiera tocado pensionarme ordinariamente. O sencillamente sigue uno arrastrando ese monto mínimo con los aumentos mínimos. Perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Y una pregunta, ¿cuántas cotizaciones tenía usted hechas al momento que recibió la pensión por invalidez? Tenía las suficientes, porque si no, no me lo hubieran dado. ¿Más de 300? Sí, más de 300. Sí le debería corresponder un ajuste. ¿Y cómo lo logro, joven? Qué difícil para uno viejito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tiene dos maneras, vamos a ver. Una es, ¿cómo se llama? Si usted tiene algún hijo o algún familiar o alguna persona de su confianza, usted puede otorgar un poder especial para que esa persona le realice el ¿cómo se llama? Los trámites. Los trámites directamente, ¿verdad? ¿En qué departamento? ¿Cómo? No tengo hijos. Mi esposo y yo somos ancianos. En la Contraloría de Servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero personalmente. Habría que ir personalmente, pero su esposo tampoco podría. Bueno, sí, podría ser perfectamente. Él está en la misma situación porque él fue pensionado, él es sobreviviente de cáncer. Entonces, tiene lo mismo, una pensión sumamente baja y va a cumplir 69 años. Vea, hagamos un trato. Si Qué quiere, triste, ¿verdad? Si quiere a la persona, digamos, que está en cabina, a Esteban en cabina. Si gusta, usted le deja un número de teléfono suyo. Bueno. Y yo me comunico con usted después del programa para ver hasta dónde podríamos nosotros más bien colaborarle con el trámite. Y usted a mí me va a disculpar, pero viera que fue como un milagro que consiguiera que me atendiera. Bueno, y para eso estamos. Muchísimas gracias. Dios la bendiga. Bueno, vamos a recibir otra llamada mientras Esteban en cabina atiende a doña María Heredia. Y eso es lo que queremos aquí en BN Vital, lo que buscamos es un buen proyecto de responsabilidad social que tenemos aquí, tanto Central de Radios como BN Vital, para atenderle a ustedes las consultas. Hay muchas personas que en este momento tienen preocupaciones y tienen muchas inquietudes con respecto a algo tan importante como es tener un buen retiro. Y ya tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Con Fernando Álvarez. Don Fernando, adelante. Y mire, una preguntita para el caballero. Yo últimamente he estado viendo lo que es el estado de cuenta que me llega mensualmente al correo y me di cuenta que me sale un cobro sobre el saldo como una comisión de trabajos anteriores al que tengo ahorita. ¿Eso por qué se da? Perfecto. Lo invitamos a que se quede en línea por si don Marco tiene alguna consulta adicional. Una comisión sobre trabajos anteriores. ¿Aló? Los nombres, sí. Me salen los nombres de trabajos que tuve anteriormente y me sale una comisión sobre el saldo. Ok. Vamos a ver. La Ley de Protección al Trabajador establece que la metodología... A ver, cuando se administra un fondo de pensión o un fondo de capitalización laboral, existen diferentes metodologías sobre las cuales el ente administrador puede cobrar por ello, ¿verdad? Puede ser sobre los rendimientos, puede ser sobre los aportes o puede ser sobre el saldo completo. En este caso corresponde a la Superintendencia de Pensiones establecer la metodología de cálculo del cobro de comisión, y la metodología establecida por ellos es sobre saldo administrado. Entonces, en este sentido, cuando se administra el fondo de pensión, la comisión por ley que se tiene que cobrar es en función del saldo. Dicho sea de paso, está establecido que esa comisión tiene que ir en descenso. Ahorita está en un 0.70, pero... Esa siempre la inicial. Va a bajar, digamos, en año y medio llega a 0.50, más bien,
y en 3 años aproximadamente va a ser un 0.35%. Es decir, es una comisión que va a ir en descenso porque el saldo va a ir aumentando y no se trata de cobrar cada vez más, ¿verdad? Entonces sí hay una decisión en ese sentido. Ok, ¿quedado clara su pregunta, don Fernando? Sí, y eso desaparecería en algún momento, ese cobro de saldos de trabajos anteriores. Bueno, si usted tiene sobre trabajos anteriores y estamos hablando del Fondo de Capitalización Laboral, quiere decir que hay dinero de trabajos que usted tuvo anteriormente que usted no los ha retirado. ¿Es sobre el Fondo de Capitalización Laboral o es sobre el régimen obligatorio? No, de el capitalización laboral. No, entonces usted tuvo trabajos anteriores y ya no está con ese patrono. No, hace años que no estoy. No, entonces más bien lo que procede es que usted pueda retirar ese dinero. Ok, perfecto, le agradezco, muy amable. Mientras usted lo mantenga, sí va a tener el cobro de comisión. Entiendo. Le agradezco mucho, muy amable. Con mucho gusto. Es que en el Fondo de Capitalización Laboral, al extinguirse la relación laboral por cualquier razón, el trabajador tiene derecho a retirarlo. A retirar el dinero. Porque sí, eso es una de las preguntas muy recurrentes. Bueno, usted nos decía ahora al inicio de esta entrevista que el 1 de octubre vence y las personas que ya tienen el quinquenio cumplido, los que ya tienen 5 años de estar con un mismo patrón, pueden retirarlo. Pero entonces, en este caso, si yo rompo la relación con mi patrono a los 2 años de trabajar con él, puedo retirarlo en ese momento. En ese momento, exactamente. En el caso de esta pregunta, evidentemente lo que ha pasado es que terminó la relación laboral, pero no retiró el dinero. Muy interesante. Mucha gente tal vez está en la misma situación y no se ha dado cuenta. Sí. Y él ha tenido ahí a la vista y ha ganado muy buena rentabilidad. Muy interesante. Bueno, más llamadas, 905-222-0000. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, muy buenas tardes. Sí, buenas. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Perdón? William de Heredia. Don William, adelante. Para decirle, señor, que un día ya yo tengo 5 años de estar laborando en el mismo lugar, pero durante esos 5 años yo estuve estuve con el BCR, estuve con el BAC y después me pasé a BN Vital, que había estado primero, pero después me cambié y definitivamente me decidí por quedarme con BN Vital, que ya tengo mucho tiempo, y entonces fui un día al banco y para preguntar eso en plataforma y me dijeron que todo, o sea, yo tengo 5 años y resto el 12 de junio ahora del 2015 cumplí 5 años de laborar ahí, pero con esas diferentes ¿cómo se llama? Con estas diferentes empresas de pensiones. Y me dicen que todavía no, pero o sea, yo lo que iba era que me pasaran esto para yo no quería retirar el dinero, yo lo que quería es dejarlo ahí para una mejor pensión. Perfecto, Marco. Buenas tardes. Vean, sí, bueno. ahí lo que podemos hacer también, al igual que le decía yo a la señora, usted me deja el teléfono ahorita fuera de línea y ¿cómo se llama? Yo le voy a ayudar. Le puedo adelantar lo siguiente: si usted tiene los 5 años ya cumplidos con el mismo patrono, tiene derecho a retirar el dinero. ¿Qué sucede? Que cuando hay una persona que ha estado en varias operadoras de pensiones, no todas las operadoras tienen como el mismo sistema de información. Entonces, cuando se hace el traslado de información, no siempre viaja el historial de aportes y relaciones. Entonces, probablemente lo que la persona en servicio al cliente se encontró fue que no encontró esa historia de 5 años, ¿verdad? Ahí nosotros lo que haríamos es hacer la consulta con las otras operadoras amigas, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama?, completarle el trámite. Así es que nada más que nos deje el número de teléfono y le ayudamos con ello. Ok, perfecto. Bueno, ahí está, 905-222-0000. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Alexis Monge. Don Alexis, adelante. Es para una consulteta. Mi papá murió hace 1 año y medio. Y él tenía una pensioncita de esas de 70,000 colones, que son del régimen no contributivo.
Mi papá vivía solo con mi mamá y un muchacho que ya que es inválido desde hace muchos años también, que él también tiene una pensión de 70,000 colones por mes. Cuando mi papá murió, mi mamá empezó a solicitar, hizo los trámites de la pensión, a veces se la daban a ella, pero se la denegaron. Entonces yo quería saber por qué, si ella dependía del poquito de dinero que le daban a mi papá, entonces por qué se la denegaron a ella. Ok, muy recurrente la pregunta. Sí, es una pregunta recurrente, no podría decirle por qué se la han denegado, o sea, sí es responsabilidad de la caja explicar por qué le está denegando la pensión. O sea, si tiene el derecho su mamá de que le den esa explicación detallada, y es un derecho, o sea, básicamente, sobre todo porque el único requisito es ese, o sea, que poder demostrar que hay una dependencia de ese dinero del padre, de manera tal que lo único que le puedo decir, pero que esto poquito que le puedo decir lo debe hacer valer con fuerza, es que haga el ejercicio del derecho que tiene, que se le den las razones suficientes, ¿verdad? Sí, claro. Y si hay cosas que tengan que ustedes ampliar para poder terminar de demostrar que hay una dependencia, pues que le expliquen detalladamente qué son esas cosas adicionales que necesitan ampliar. Entiendo, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. 905-222-0000, ya estamos llegando al final de este segmento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo. Adelante. Quería consultarle, que podía tal vez explicarme un poquito mejor para lo de las pensiones estas voluntarias, cómo funciona el porcentaje, que me parece que si uno aporta cierta cantidad hay un porcentaje que se puede rebajar del impuesto sobre la renta. Y yo quisiera saber si eso funciona y cómo funciona. Sí, claro. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Los planes de pensión de voluntarios en realidad tienen tienen tres tipos de beneficios, por decirlo de alguna manera, fiscales o de cargas sociales. Si se es trabajador asalariado, puede ahorrar el monto que quiera, ¿verdad? Pero hasta un máximo de ese 10% del salario lo podría deducir. Si es ahorrado hasta un 10% del salario, lo puede deducir del pago del impuesto sobre la renta y lo puede deducir también de cargas sociales. Ese es el primer tipo de beneficio. Si es trabajador independiente, obviamente solo de sus ingresos hasta un 10% del pago del impuesto sobre la renta. Entonces el primer beneficio es, si es trabajador asalariado, lo puede deducir tanto de cargas sociales o impuestos sobre la renta hasta un 10% del total del ingreso. Si es independiente, obviamente solo el impuesto sobre la renta. Segundo, los rendimientos que genera el Fondo de Pensión Voluntario están exentos del pago del impuesto sobre la renta, que son cerca del 8%. Ese es el segundo tipo de beneficio. Y ya recientemente quedó constatado en una ley que también al momento de pensionarse, es decir, ya cumplir los 57 años o los 65 años y empezar a recibir pensión mensual, eso tampoco es considerado parte de la renta. Entonces ya la pensión no es gravable el impuesto sobre la renta. Ya no solo el ahorro con el cual constituyo mi pensión, ni los rendimientos que están generando, sino tampoco los beneficios que voy a disfrutar. Ok, bueno, recibimos la última llamada, ya estamos llegando ahora sí al final de Matices. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién tenemos el una gusto? Consultita. Ajá, adelante. Mi compañera ya dejó de trabajar hace como 3 o 4 años, pero ella tiene casi 400,000 colones en el Banco Nacional, ella se ve vital. Ajá. Dígame una cosa, ¿por qué un salario que ella se ha ganado y le han trabajado, por qué hasta que tenga 65 años se lo van a volver? Ok. A ver, se administran dos fondos, ¿verdad? El Fondo de Capitalización Laboral y el régimen obligatorio de pensiones. El Fondo de Capitalización Laboral, efectivamente, en el momento en que termina de laborar, puede, hacer uso del dinero. El régimen obligatorio de pensiones, la Ley de Protección al Trabajador establece que ese dinero únicamente se puede acceder al momento de pensionarse por un régimen básico. Entonces, el que no se le puedan dar esos 400,000 colones del régimen obligatorio de pensiones es por una determinación normativa,
ya es una determinación de ley, de cómo se constituyó la Ley de Protección al Trabajador, que dice que al momento de pensionarse puede acceder a ese dinero. Ok, bueno, 3:28. Nos faltó tiempo para aclarar muchas consultas, pero igual invitamos todas las semanas, 2 veces a la semana, los miércoles en la segunda emisión de Noticias Monumental y los viernes, en 8 días específicamente, la última parte de Matices para asesorías en pensiones. Don Marcos, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Giselle, y muchas gracias a todos los que nos llamaron, y las personas que no pudieron ingresar en línea nos pueden llamar al 2212-0900 o escribir a www.benevital.com. Ok, ya tienen el dato para que ustedes en el transcurso de la semana puedan evacuar todas esas consultas. También en redes sociales nos pueden dejar sus consultas y nosotros también se las podríamos hacer llegar a los amigos de Benevital. Son las 3:28 en este momento. El Papa Francisco se está movilizando por el Parque Central en Estados Unidos. Hay una multitudinaria presencia de personas, de estadounidenses que están recibiendo en este momento al Papa. Se estima que 80,000 personas, más de 80,000 personas están en este momento a la espera del Sumo Pontífice. Pero bueno, en www.monumental.co.cr estas y otras informaciones, y a las 7 de la noche la tercera emisión de Noticias Monumental. Muy buenas tardes.